Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, دست بالا! حسن سلیمانی! We're all Soleimani! ¡Chile despertó! Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenas tardes en Europa, buenos días en las tierras del Abya Yala en América. Sean ustedes de nuevo bienvenidos, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España, invitándoles a esta cuarta parte de nuestra programación del día de hoy, para ver y escuchar a nuestros y nuestras invitadas con la programación especial que hemos denominado La invasión a Abya Yala, con motivo de un nuevo 12 de octubre, con la realización de diversa comunicación, ahora con el apoyo técnico de Asier en Bilbao, en los estudios centrales. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Víctor Torres en Bilbao, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Eliezer. Nuevamente, gracias por la invitación y siempre panelistas importantes en esta mesa. Buenas tardes aquí en Europa y buenos días, Maricel Sandoval Solarte en Colombia, de las comunidades afrocolombianas. ¿Usted está dónde? Muy buenos días para todos y todas esta teleaudiencia que nos escucha y nos tiene la posibilidad de vernos. En ese momento estoy en el norte del departamento del Cauca, Colombia. Muchas gracias, Maricel Sandoval Solarte. Es una mujer afrocolombiana, como ella lo ha dicho, efectivamente, del norte del Cauca, defensora de los derechos humanos y étnicos territoriales, consejera de derechos humanos, integridad étnica y cultural de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, con formación académica, trabajadora social, estudiante de maestría en políticas públicas de la Universidad del Valle. Bienvenida, Maricel, de nuevo a este especial con el tema 12 de octubre, ¿fiesta o luto? ¿Qué cree usted, Maricel? ¿Qué es, fiesta o luto este 12 de octubre? Bueno, pues de eso se trata, que precisamente en el diálogo podamos dejar algunos elementos que nos permitan evidenciar si efectivamente es una fiesta o, por el contrario, son situaciones que nos enlutan, ¿no? Entonces, bueno, no lo diré yo, iremos mirando en el desarrollo de este diálogo que hay allí. Pero seguramente cada quien llegará a sus propias reflexiones a partir también de las vivencias y de lo que muestra la historia, ¿no? Precisamente esa historia, Maricel, ¿qué papel jugó la comunidad afro en el tema de esa colonización, en el tema de ese que llaman descubrimiento, que sabemos que no es ningún descubrimiento? ¿Qué piensa usted de ello? Bueno, precisamente ese es un tema, el 12 de octubre, fiesta o luto, tiene que ver con esto de qué ha significado para nuestras comunidades negras este tema, el 12 de octubre del 1492, donde precisamente se determina se determina este día como el encuentro entre culturas humanas de diferentes mundos, ¿no? Pero también este día representa esa ansia de desarrollo económico que da pie a la revolución industrial y al desarrollo
del capitalismo que hoy nos absorbe con tanta fuerza, y en ese sentido se enmarca en esto a nivel mundial, pero para las comunidades negras o comunidades étnicas en general, ha significado o significó la imposición de una cultura sobre otra. Significó el dominio, el poder, la opresión, el desarraigo. Y para nosotros como comunidades afro, ha significado el mayor desplazamiento forzado que hemos tenido en la historia para nosotros. Porque pues para nadie es un secreto que como comunidades negras fuimos desarraigadas de nuestro territorio inicialmente, y nos tocó llegar a este territorio a volvernos a reconstruir, ¿sí? En ese sentido. Por otro lado, ha significado, o lo entendemos como ese momento en que significó dos momentos muy históricos, que fueron genocidios. Por un lado, estamos hablando de ese genocidio para la comunidad indígena, el pueblo originario, ese pueblo que estaba en ese momento, pero también significó el inicio de la trata de hombres y mujeres africanos a este continente, con fines esclavistas, ¿sí? Porque también hay que dejar claro que nosotros como pueblos negros, a quienes trajeron de África no eran esclavos, ¿sí? De hecho eran dinastías de princesas, de altos linajes, y que llegaron a ser esclavizados a este territorio en grandes minas y en haciendas de terratenientes. Y también significó este 12 de octubre la pérdida de la identidad y el desarraigo territorial del pueblo negro, ¿sí? Eso es lo que ha significado de alguna manera este 12 de octubre. Y pues en ese sentido es muy triste ver cómo ese desarraigo, ese dolor que como pueblos étnicos hemos tenido, y hablando específicamente de las comunidades, se vanagloria, por ejemplo, en términos de exaltar el desarrollo económico que se ha tenido, ¿sí? El desarrollo económico de estos, de muchos continentes, de muchas ciudades, ha estado zanjada por la fuerte, la sangre de gente afroindígena, pues, y otros también que hacen parte de este escenario. Hasta mañana, en el transcurso de la primera parte del programa de la invasión a Via Yala en el marco del 12 de octubre, bienvenida y gracias por estar con nosotros, Maricel. Y un saludo ancestral y a todas las comunidades colombianas, lógicamente, y a CON, ¿no? Veíamos que las palabras que vienen saliendo, que se han ido construyendo o diciendo el tema del capitalismo, el extractivismo, el genocidio, el desplazamiento forzado, creo que eso es clave lo que tú dices. ¿Cómo es la lógica de esa época, desde que se marcó en 1492, genocidio indígena, y con ello el desplazamiento ancestral de población africana, como bien dices tú, eran poblaciones que tenían una estructura organizativa, eran reinos que estaban en África y que fueron traídos a otro territorio para justamente ayudar al extractivismo que se acabó con la mano de obra indígena por el genocidio? ¿Cuál es esa lógica a día de hoy, del antes, del 1492 a la fecha con el pueblo afrocolombiano? Pues mira, es triste ver que después de tanto tiempo, después de tantos siglos, realmente esto no ha cambiado mucho, ¿no? Porque si hoy vemos las comunidades negras, hace poco lograron tener la ley de abolición de la esclavitud, ¿sí? Y estamos hablando de algo más de 100 años prácticamente, no mucho. Pero hoy, por ejemplo, en nuestros territorios, vemos que las comunidades negras se siguen enfrentando a situaciones complejas como el abandono estatal, ¿sí? Y ese abandono estatal evidenciado en la falta de educación, en la falta de salud. Esto nosotros lo catalogamos como un racismo estructural, ¿sí? Un racismo que está en la génesis del Estado, ¿sí? Que no les interesa realmente
proteger derechos, sino que están más en la lógica de lo económico, del capital. ¿Y cómo vemos esto en nuestros territorios? Pues también que se han establecido en nuestros territorios grandes megaproyectos, como, dígase usted, la hidroeléctrica, la Salvajina, que también fue un hito o es un hecho, ¿sí?, que está marcado por el desplazamiento de la gente negra en ese territorio, ¿sí?, por el desarraigo de la identidad cultural. Pero también está el conflicto armado, que ha sido una estrategia, ha sido catalogado por nosotros, pero también por muchas otras expresiones organizativas como una estrategia de despojo territorial, ¿sí?, de desarraigo. Entonces, las comunidades, por ejemplo, del norte del Cauca, se encuentran inmersas en estas situaciones complejas, que si vemos, no es para nada tan diferente a cuando se dio todo este proceso de colonización, ¿sí? Maltratos, desarraigo, abandono estatal y, por supuesto, la fuerza imperante de una economía, ¿sí?, basada en el extractivismo, que prioriza solamente nuestros territorios para saquearlos, ¿sí? Para nadie es un secreto que en todo nuestro territorio hay grandes riquezas hídricas, riquezas mineras, conectividad, muy buena conectividad al interior del país, pero también hacia el mundo. Entonces, digamos que son esos intereses que están allí y por tanto veo con gran tristeza de que no hemos avanzado de manera significativa en mejorar estas condiciones de abandono. Maricel, ¿a qué atribuye usted que en Colombia se siga dando la discriminación de parte del Estado contra las comunidades negras, no solamente en el occidente colombiano, sino también en la parte norte, caso concreto de la zona de Cartagena y el Chocó? Es decir, ¿a qué atribuye usted, a pesar que se supone que la ley es igual para todo el mundo, pero en donde prácticamente uno nota que hay una discriminación histórica y continuada de ese racismo y de esa discriminación? ¿Qué está pasando con el Estado y el gobierno colombiano? Bueno, hay una violencia sistemática en nuestros territorios, ¿no? Y todo esto está ligado al modelo económico que tenemos hoy en día en este territorio, pues en el mundo realmente, el modelo capitalista, en el cual se priorizan los territorios de acuerdo a su nivel de riqueza que tenga para extraer, ¿sí? Y en el caso del Chocó, como en el caso del norte del Cauca, son territorios muy ricos, estratégicos. Por ejemplo, en el Chocó, hoy se está pensando en un puerto, ¿sí?, el puerto de Tribugar. Y pues esto tiene que ver meramente con una lógica de desarrollo, ¿no?, en el marco del extractivismo. Pero también tenemos, hablando de Buenaventura, el puerto más prominente de Colombia, ¿sí? Y esto a la final lo que termina siendo es un atractivo económico, ¿sí? De hecho, lo que pasa con esos territorios es que están muy bien ubicados geográficamente para las entradas y las salidas, ¿sí? Son muy apetecidos por grupos para el desarrollo económico, pero también por grupos que se encuentran alzados en armas y también, por supuesto, todos los grupos legales e ilegales que tienen ese interés en este territorio debido a esas riquezas que se tienen, ¿sí? Y cuando hablo de esas riquezas me refiero a agua, suelos productivos. El norte del Cauca es un territorio en el que usted pone una semilla y sencillamente crece. Y acá, por ejemplo, tenemos grandes megaproyectos y, por ejemplo, está el cultivo de la caña, que es un monocultivo muy fuerte y que ha ido, de alguna manera, el posicionamiento de este cultivo ha ido desarraigando, ha ido quitando los territorios a la gente negra, coartando su posibilidad de producción autónoma
en el territorio. Maricel, en la historia del país, en la historia de Colombia, desde que se es república o incluso en el marco de la independencia, uno cuando hace lectura de documentos históricos, se observa que hay una negación del aporte de las comunidades negras en la independencia. Por ejemplo, cuando usted me corregirá, cuando uno lee historia, el general José Prudencio Padilla, un almirante marino, hizo parte de la Armada Nacional Colombiana de la Independencia, pero él se pinta como blanco uno y no se reconoce como tal. Se tuvo un presidente negro bien, ya que por horas. Luego Benco Biojó también fue uno de los primeros que empezó la lucha independentista, pero no se reconoce en la historia como próceres. Como próceres es una negación constante del aporte de las comunidades negras, tanto histórico como económico, y en el tema de la autonomía territorial. Y en ese batiburrillo, la ley, ¿qué significa la ley? La ley 70 para el pueblo negro en Colombia, con todo ese momento histórico. Bueno, pues la ley 70 para el pueblo negro significa una de las ganancias más grandes que hemos tenido en materia de derechos humanos, reivindicación de los derechos humanos. Y por supuesto lo que Víctor refiere, muy importante porque hemos estado en una nación que ha negado la historia como es, ¿sí? De hecho, una de las cosas por las cuales nosotros estamos trabajando es por contar nuestra propia historia, ¿sí? La historia del pueblo negro, porque efectivamente hemos tenido grandes personajes que le han aportado a la construcción de país, a la construcción de nación, y desafortunadamente han sido borrados, como fue el presidente negro que tuvimos, el almirante Padilla, pero que desdibujaron su procedencia, ¿sí? Desdibujaron su aporte concreto a la historia de este país, pero también hablando de ese hombre fuerte que liberó, que dio un grito de independencia por las comunidades negras en Cartagena, ¿sí? Ese hombre con el cual se avanzó en un primer acuerdo de paz en este país y que a la final también es negado, ¿no? Porque estamos hablando de ese Benco Biojó en su momento que hizo que la corona española de hecho firmara inicialmente un tratado para dar las libertades, es decir, un primer acuerdo para avanzar en el reconocimiento de la diferencia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esos son aportes que hoy no se están haciendo concretamente, pero que tenemos un gran reto, ¿no? Como pueblos negros, y es seguir en pie de lucha, seguir contando nuestra historia desde nosotros, desde nuestras vivencias, desde nuestro ser, para que no sigamos siendo invisibilizados en el proceso, ¿no? Eso es lo que de alguna manera evoca la ley 70, ¿sí? Uno de los mayores reconocimientos, pero mayores logros que hemos tenido como pueblo negro, que evoca esa lucha, ese reconocimiento por un gobierno propio, ¿sí? Por tener su territorio y poderlo administrar de manera autónoma y concisa, pero también ser autónomos en nuestro propio futuro, ¿sí? En nuestra propia opción de futuro, y conservar nuestra identidad y seguir reivindicando nuestros derechos. Maricel, ¿qué pasa con los pueblos negros raizales en Colombia que no se unen cuando se supone que tienen unos objetivos comunes como masa, como grupo? Se ve el caso en San Andrés, se ve el caso en el occidente de Colombia, se ve el caso en la zona de Cartagena, en Buenaventura, etcétera. ¿Qué pasa que no logran ponerse de acuerdo en los objetivos que todos decimos buscan un mismo fin? Liberarse de ese yugo. Si antes era el esclavismo europeo, hoy es un esclavismo dado por el propio Estado colombiano o por algunas sociedades, como en el caso de Popayán o en el mismo Cauca, en donde las personas blancas de origen europeo intentan siempre continuar con esa segregación, con ese racismo. Es decir, ¿por qué no logran unirse? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Tal vez no alcance a
responderla como debería, pero yo creo que hay un hito que evidencia la unión del pueblo negro, ¿sí? En esta Colombia. Y es precisamente la Ley 70, ¿sí? Y lastimosamente, después de más de 20 años de estar promulgada la Ley 70, hoy siguen sin ser reglamentadas, ¿sí? Ahí están puestas cada uno de los quereres de la gente negra en ese momento y que tendrán que pasar por una actualización hoy. Pero ese es el reflejo más grande de la unión del pueblo negro que se ha tenido, ¿sí? Producto, y ahí está el producto tangible. Sin embargo, toca decir que hay unas estrategias en los territorios, unas estrategias, yo diría, intencionadas, estatales, que no permiten generar una unificación de la gente negra en los territorios en la actualidad. Por ejemplo, nosotros en diferentes escenarios hemos tratado de generar diálogos con el Estado y hemos tratado de ir concertando acciones, pero de alguna manera cuando ven alguna debilidad en los pueblos, se valen de esa debilidad para romper, ¿sí? Pese a eso, como pueblo negro, de manera conjunta, hemos ido avanzando en decir que necesitamos tener con claridad y certeza procesos de educación propios, ¿sí? En nuestros territorios, porque creemos hoy que la educación que está siendo impartida en nuestros territorios es una de esas, pues no nos está permitiendo unificarnos en lo que es nuestra identidad cultural. Entonces, este es un primer tema que es muy importante a partir de la educación que estamos teniendo al interior de cada uno de nosotros, de cada uno de esos territorios. Pero también creo que una estrategia que también se usa es precisamente ese racismo estructural, ¿no? Ese abandono estatal que hay en los territorios no permite de alguna manera fortalecer el trabajo colectivo, ¿sí? Porque pasa por ese reconocer que la gente necesita de apoyos, ¿sí? Para poder avanzar. Maricel, en esa fiesta yo lo voy a coger como fiesta el tema de lo que tú acabas de decir, ¿no? Que a pesar de las vicisitudes y las dificultades que se tienen, valga la redundancia en sinónimos, el pueblo negro ha avanzado. Hace 20 años, por conocimiento de la realidad del trato medio antioqueño y chocuano, y ahora ver lo que pasa en el norte del Cauca con organizaciones como las vuestras, se ha hecho un avance importantísimo y yo creo que la Ley 70, independientemente de que todavía no ha sido reglamentada, es un avance súper importantísimo en ello. Ahora bien, hay un luto que se mantiene desde, yo creo que lo que tú decías antes, ¿no? Traernos de los territorios ancestrales nuestros a América Latina, ¿no? A la Villala, y luego uno ve esa cuestión ahora en el país, en Colombia. Hay 1000 líderes sociales asesinados, más casi 1000, y de ellos una parte importante en el norte del Cauca. Está de luto el pueblo afrocolombiano a día de hoy con esas masacres, con esas muertes selectivas, sistemáticas de líderes sociales y lideresas. Precisamente, Víctor, para nosotros es bastante complejo que se celebre esta fecha, por ejemplo, 12 de octubre, como un hito de fiesta, entendiendo lo que ha significado y en el marco de la trata de personas, de la opresión, de la imposición de un modelo capitalista que nos oprime cada vez más. Y esto lo vemos concretamente en nuestros territorios cuando hoy en razón de un conflicto armado, nuestros jóvenes están perdiendo la vida, ¿sí? Nuestros jóvenes están siendo reclutados. ¿Por qué? Porque no solamente se recluta a los jóvenes para ir a las filas de un grupo armado ilegal, ¿sí? Llámese como se llame, sino que también se recluta a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, para ir al ejército, ¿sí? Y en su momento esto no era voluntario, esto sencillamente era obligatorio. Y para nuestras comunidades sigue siendo obligatorio, porque para que una persona vaya a trabajar, pues sencillamente le están pidiendo la libreta militar. Eso es obligatorio. Entonces,
son nuestra gente, la comunidad negra en su mayoría, y pues también comunidad campesina, los que tienen que ir a prestar ese servicio militar, casi a prestar a trabajar por una guerra que no pidieron vivir, ¿sí? Y por eso para nosotros hoy el acuerdo de paz es muy importante, porque es la luz de esperanza que vemos para poder avanzar en que cesen estas situaciones, en que madres, ¿sí?, y padres tengan que quedar sin sus seres queridos, pero a la vez que hijos e hijas tengamos que quedar sin nuestros padres, ¿sí? Por eso hoy, como pueblo negro, no podemos hablar de que estamos en fiesta cuando nos hablan de ciertos hitos, como es el 12 de octubre, sino que por el contrario evoca esa situación que históricamente hemos vivido y que a hoy, después de tanto tiempo, en pleno siglo XXI, no hemos logrado tener las herramientas que permitan dignificar y le permitan una vida con dignidad a la gente negra en sus territorios, pero de igual manera a la gente indígena y a la gente campesina. Y pues a todo el común de la población, porque pues no somos los únicos que sufrimos con esto, ¿no? Hay muchos que sufrimos, los menos favorecidos, las poblaciones vulnerables, las que tenemos menos accesos para ingresar a una universidad, los que tenemos menos posibilidades, ¿sí? Pero también esos territorios a los que hoy no les llega agua potable, esos territorios donde no llega, tenemos dificultades para la educación, y pues precisamente ahora en este tema de la pandemia se ha reflejado con mucha claridad las carencias que tenemos en ese territorio. Entonces, más que un encuentro de pueblos, ¿sí?, este 12 de octubre evidencia precisamente esa situación de duelo, de dolor que vivimos. Sin embargo, tengo que decir que pese a esta situación, como pueblos negros hemos aprendido a ser resistentes, ¿sí? Hemos aprendido a ser resilientes, nos reinventamos cada vez que tenemos una dificultad. Y lo mismo le ha pasado a la comunidad indígena, porque no hemos vivido en situaciones, ¿cómo decirlo de alguna manera?, de confort, ¿sí? Nos hemos reinventado cada vez que amanecemos con una ráfaga de balas sobre nuestra cabeza. Nos ha tocado que reinventarnos y pensarnos cómo nos vamos a levantar al próximo día para seguir resistiendo esta situación en los territorios. Precisamente, Maricel, en el tema de las comunidades ancestrales, las comunidades afrocolombianas, para nuestro caso, se inicia la minga indígena. Normalmente desde el exterior, desde Europa, desde Norteamérica, desde Suramérica, desde Oceanía, se dice, bueno, Colombia, una gran masa de indígenas, hay un gran potencial de todo tipo en calidad humana de las comunidades afrocolombianas. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no luchan juntas? ¿Qué está sucediendo? Es decir, y ahí está ahora mismo el inicio de la nueva minga indígena. Es que está esa posibilidad de alianza estratégica y táctica de buscar unirse esos dos grupos étnicos para avanzar socialmente, para avanzar políticamente, para avanzar en buscar ganar lo que por ley y por constitución les corresponde, igualdad en la sociedad colombiana. Bueno, ahora más que nunca, creo que como comunidades étnicas hemos entendido el potencial tan grande que somos al trabajar juntos, ¿sí? Hemos dado pequeños pasos que nos han permitido avanzar de manera concreta en una unificación. El año pasado se trabajó, el pueblo negro participó en la minga, ¿sí?, que se realizó en busca de la reivindicación de los derechos y de exigir esos acuerdos incumplidos que tiene el pueblo negro. Lastimosamente, el salir a hacer protestas es la única manera con la que lastimosamente el Estado entiende y se presiona para que cumpla con los derechos y cumpla con los acuerdos. Pero también otro ejemplo de esta unificación que tenemos a nivel del país es precisamente el acuerdo étnico que se gana en el acuerdo de paz, ¿sí? Ningún otro grupo, algún otro sector logró esto, ¿sí?, de meter un acuerdo concreto
para las comunidades étnicas en el acuerdo de paz. Y creo que esto esto evidencia cómo como comunidades étnicas hemos venido trabajando de la mano. Pero también podemos significar un ejemplo aquí en el norte del Cauca, y es el Consejo Territorial, el Consejo Territorial Étnico, ¿sí? Que se está trabajando con la participación de comunidades indígenas, comunidades afro y comunidades campesinas, ¿sí? Esto es una experiencia muy bonita que tenemos de articulación. Y precisamente creo que este es uno de los miedos que de alguna manera puede tener un Estado que está acostumbrado a reprimir, a reprimir la fuerza popular, porque están viendo justamente ahora la unificación que como pueblos étnicos y pueblos campesinos estamos teniendo para precisamente reivindicar nuestros derechos, y que fechas como el 12 de octubre no se enmarquen en una acción de ponderar y mostrar solamente un tema de economías e imposición, sino que se muestre también como un espacio de reivindicación del pueblo negro, del pueblo indígena, de la resistencia y las luchas que hemos tenido en estos territorios, de cómo nos ha tocado reinventarnos. Es decir, creo que es importante empezarnos a pensar en la resignificación de estos escenarios, ¿sí? Que dignifican, que aparentemente dignifican, pero que por el contrario, y que aparentemente quieren dignificar, pero que se mantiene un legado de opresión y de extractivismo. Yo con la venia, perdón, Eliezer, con la venia tuya también de realización de Eliezer y lógicamente de Maricel. En un minuto, en 30 segundos, Maricel, saliendo de lo que decía Eliezer de esa unidad regional o nacional, ¿qué mensaje para una unidad latinoamericana del pueblo afro-latinoamericano? Incluso saltando la diáspora africana en Europa y, lógicamente, los ancestros en África. Primero, es muy importante que empecemos a reconocer nuestros errores, ¿no? Lo primero que debería reconocer como un mensaje es que en América Latina o en América en general se cometió un hecho de barbarie, de exterminio, en cuanto hacia las comunidades en ese momento que estaban en el territorio y las que trajeron. O sea, eso es un hecho barbárico. Pero también creo que es muy importante avanzar en el respeto por la diversidad, el derecho a pensar y a ser diferentes, a tener un pensamiento crítico. Es decir, no se puede cercenar o quitar al que no piensa igual al otro. Antes hay que pensarse en cómo juntar esos pensamientos para construir. Creo que es muy importante que como sociedad nos unamos para que se cumplan los diferentes convenios o leyes establecidos para eliminar el racismo estructural. Hoy más que nunca necesitamos luchar porque esto se elimine de nuestra conciencia, de nuestras formas de actuar, ¿sí? No podemos permitir que nuestros pueblos sigan siendo estigmatizados, racializados y con esto dañados. Y ya, solo de manera general, creo que hay que seguir fortaleciendo el proceso de paz en este país, que beneficiaría no solamente al continente americano, sino también al continente europeo, porque este conflicto nos ha dañado a muchos, ¿no? Y creo que es muy importante que se hagan procesos para incentivar el conocimiento de la historia y la reivindicación a partir de contarla desde los diferentes actores. Maricel Sandoval Solarte, mujer afrocolombiana desde el norte del Cauca, defensora de derechos humanos étnicos territoriales, consejera de derechos humanos, integridad étnica y cultural de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ANCOC. Muchas gracias a usted por atender esta invitación desde Europa, desde Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, para que nos contara cuál es la visión que se tiene de parte de los pueblos afrocolombianos del 12 de octubre. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio, por tener este canal para elevar nuestra voz. Creo que de eso se trata. Creo que cuando se hacen estos escenarios nos permiten volar
y poner nuestra voz en diferentes lugares. Y es de los apoyos que hemos venido solicitando, siento que se concretan de esta manera. Y nada, Víctor, gracias, señor Eliezer y demás integrantes de Migrados que nos dan esta oportunidad para que pongamos en contexto lo que está pasando y nuestras percepciones frente a estos hitos tan importantes que tenemos. Definitivamente no podemos terminar a ver si es fiesta o luto, ¿sí? Pero creo que se han puesto algunos escenarios que nos harán reflexionar frente a ellos, ¿sí? La idea no es cerrar y tener una verdad absoluta frente a esto, sino que cada quien vaya reflexionando y encontremos una línea con estos elementos que se han puesto sobre la mesa. A usted, Maricel Sandoval, agradecerle por su atención a la amable teleaudiencia de Migrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España, invitándoles para nuestra quinta parte de la programación dentro de contados minutos con una invitada especial desde Ecuador. Muchas gracias y ya volvemos con ustedes.